¿Cocodrilos en las alcantarillas? ¿La chica que desaparece al tomar la curva? No, en realidad nada de eso le ha sucedido al vecino de la hermana de un amigo tuyo, y probablemente tampoco le haya pasado nunca a nadie. Son leyendas urbanas, cuentos y creencias populares que, pese a contener elementos sobrenaturales o inverosímiles, se presentan como hechos reales. Se transmiten por tradición oral de boca en boca y van embelleciéndose con cada nueva versión, creando un folclore contemporáneo. Se ceban en la superstición y en el morbo y casi siempre tienen elementos superficiales o falsos. Si haces tal o si no lo haces, te pasará esto. Estas leyendas urbanas e historias de terror suelen tener un origen desconocido o incierto, pero se difunden con rapidez gracias a los medios de comunicación o las redes sociales. Algunas se basan en hechos reales, pero se exageran o se distorsionan para crear un efecto más impactante. Otras son pura invención, pero se aprovechan de los miedos o las inquietudes de la gente para generar credibilidad. En este podcast te voy a contar leyendas urbanas e historias de terror tan universales como terroríficas, para recordar en aquellas noches en que quieres sentir algo diferente a solas en la oscuridad. ¿Te atreves a conocerlas? Bienvenidos a El Eco del Miedo. El mesero fantasma. Existen muchas historias de fantasmas, mujeres fantasma, niños fantasma, enfermeras fantasma, pero la historia del mesero fantasma es particularmente especial, ya que él se ha manifestado en varias ocasiones. Suele presentarse con los viajeros y visitantes de lugares solitarios. Todos conocemos a alguien que, estando de viaje, se fue a tomar una copa a un bar solitario del pueblo que visitaba, o en el bar del hotel en que se hospedaba, solamente para pasar el rato, divertirse, relajarse y desestresarse, sobre todo, tras haber manejado varias horas. La historia de este mesero fantasma sucede en España, y el protagonista es el hijo de un comandante del aire que estaba asignado a la base aérea de Los Llanos en Albacete. Este chico se hospedó en un hotel de la Ruta 66. Al llegar desempacó y, deseoso de refrescarse y relajarse un poco, se dirigió al bar del motel. Este bar era pequeño y estaba vacío. El joven ordenó varias bebidas y, una vez entrado en tragos, entabló conversación con el camarero. Platicaron largas horas de diversos temas. El ambiente era propicio para entablar una amistad. Había música y buenas bebidas. Realmente la charla fue muy amena. Ya un poco cansado y algo ebrio, el joven se despide de su nuevo amigo y se retira a su cuarto a descansar. Al siguiente día, el joven regresa al bar. Quería seguir la charla con su nuevo amigo, pero al llegar se encuentra con otro barman. Y al preguntarle por su compañero del turno de la noche anterior, este le responde que no había ningún compañero en la noche, ya que el bar había estado cerrado por remodelación y era la primera noche que abría. El joven se quedó muy sorprendido, y el barman, al ver esta reacción, le preguntó si se encontraba bien o si podía ayudarlo en algo. El joven no podía articular alguna palabra. Cuando se tranquilizó un poco, le relató al barman que una noche antes él había estado platicando y bebiendo con el mesero, que también hacía de barman, ya que no había más personal. El barman, sorprendido con este relato, le preguntó cómo era ese mesero con el que había convivido. El joven lo describió y el barman quedó atónito al descubrir que esa descripción correspondía a la de su excompañero de trabajo, un barman que había fallecido un año atrás y al que habían matado ahí mismo en el bar del hotel tras una riña suscitada entre varios ebrios del lugar, y era la razón por la cual había permanecido cerrado. Sin embargo, existe otra versión del mesero fantasma, y esta relata que un joven fue al bar a ingerir unos tragos y ahí fue atendido por Tomás, un camarero con quien hizo muy buena amistad. Con él había platicado, reído y había pasado un muy buen rato con las anécdotas. Al día siguiente, el bar estaba cerrado. Cuando preguntó por Tomás, le dijeron que hacía 3 meses que se había suicidado y que por esa razón estaba cerrado el bar. Así que la próxima vez que asistas a un bar solitario a tomar unos tragos,
asegúrate que el mesero que te atienda esté vivo y pertenezca a este plano terrenal. ¿Te imaginas ir manejando y que en cierto lugar de la carretera oscura se te aparezca una mujer vestida de blanco? Pues ella entra en nuestra historia de terror del día de hoy. Es llamada la chica de la curva. Existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un común denominador: una joven enfundada en un vestido blanco. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera. Era una noche lluviosa, el frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese instante, los faros del vehículo iluminaron una figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón, arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y el joven preguntó por qué estaba en ese lugar. La chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta ahí, pero llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. «Es una curva cerrada», le advirtió. El hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podía haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, le dijo: «No me lo agradezcas, es mi misión. En esta curva me maté yo hace más de 25 años, y era una noche como esta». Un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. En algunas versiones, la pasajera no avisa del peligro y el coche sufre un accidente y mueren conductor o pasajeros, aunque siempre queda algún sobreviviente, claro, para poder contar la historia. De esta historia, hay algunas versiones en las que dicen que algunas veces es un padre angustiado que tiene que llegar como sea al lecho de su hijo moribundo. En ocasiones es una anciana siniestra que anuncia el fin del mundo, o a veces es una novia vestida de blanco que murió el día de su boda. En fin, hay muchas versiones para todos los gustos. El señor de la bolsa. Una de las leyendas urbanas que más aterrorizaron a la Ciudad de México hace muy pocas décadas es la del señor de la bolsa, un personaje siniestro que, según se contaba, frecuentaba el transporte público subterráneo. Nuestra historia comienza una tarde agitada en la estación del metro. Una mujer se disponía a tomar la línea 3 que va desde Indios Verdes hasta Universidad. Era justo la hora pico y desde luego los vagones se encontraban a reventar. Gente que salía y entraba desesperada por apartar un buen lugar sin tener en consideración al resto de los pasajeros. La mujer subió malhumorada, siendo empujada por los otros y tratando de contentarse al pensar que pronto estaría en casa para comer. De pronto, un hombre vestido con una gabardina y la mirada baja entró y se quedó de pie junto a ella. La afluencia de personas hacía imposible tener un poco de espacio personal, por lo cual pudo observarlo con detalle. Era peculiar su vestimenta, pero más aún el hecho de que llevara un bolso de mujer colgado de su hombro. Sin saber por qué, la mujer tuvo un mal presentimiento.
Durante el resto del trayecto intentó ignorar al hombre cuya presencia le ponía nerviosa. En una parada, se permitió echar un vistazo hacia la bolsa, cuya cremallera estaba ligeramente abierta. Algo se asomaba por la abertura. Era un dedo femenino, el cual brillaba con un costoso anillo de diamantes. Con el corazón latiéndole fuertemente en el pecho, la mujer aprovechó que el desconocido se había puesto de espaldas para acercarse a mirar mejor. Temblorosa, se atrevió a tomar discretamente la cremallera y a ampliar la abertura del bolso. Entonces, soltó un grito desgarrador que sobresaltó al resto de los pasajeros. La bolsa estaba llena de manos de mujer, todas ataviadas con extravagantes alhajas, brazaletes, anillos, relojes de oro. Al verse descubierto, el hombre se aferró a su preciado botín y se apresuró a salir del vagón. Apenas las puertas se abrieron. Casi de inmediato llegó la policía preguntando qué había pasado. Allá va, ese hombre tiene un bolso lleno de manos humanas. De inmediato los oficiales intentaron ir tras él, perdiendo el rastro en los pocos minutos. Y por más que se dio aviso a las autoridades de las estaciones adyacentes, nadie logró dar con el siniestro extraño. Entretanto, ya la mujer testigo había ofrecido su declaración a la policía, y presa de sus propios nervios, se negó a partir de ese instante a seguir tomando el metro. El incidente no tardó en saltar a los periódicos y las noticias locales, dejando a la ciudad a la expectativa de ver si atrapaban al siniestro hombre. Pero toda búsqueda fue en vano y el caso se cerró, aunque no por eso fue olvidado. Pues estas fueron las historias de este episodio. ¿A ustedes les ha pasado algo parecido? ¿Tienen alguna historia que contarnos? Puedes enviarnos tus relatos a elecodelmiedo10@gmail.com. Nos escuchamos pronto con más historias y relatos paranormales. Como siempre, deseo que pasen muy buenas noches.